La ignorancia de mi pueblo querido, presente y latente como siempre. Bueno, no tanto así, pero me parece muy curioso y quería comentarles algo que sucedió para los que no estaban enterados y para los que vean mi canal todavía no se han enterado sobre el tema este de que los chicos de Desoxigenados, César y sus ecuaces, fueron entrevistados por varios medios, tanto de prensa escrita como televisiva en Asunción. Y estas publicaciones de los medios de prensa, bueno, tienen la posibilidad de que puedas insertar tus comentarios desde tu cuenta de Facebook. Y lo gracioso y lo que ya me esperaba de parte del típico tabú paraguayo es que empiece a comentar sin saber. ¿Y a qué me refiero? Específicamente me refiero a la gente que comentaba cosas como haraganes con cámara, gente que no tiene nada que hacer y un montón de cuestiones. A mí me hizo un poco de gracia en cierto modo porque yo tengo mi canal de YouTube hace un tiempo ya y de hecho trabajo haciendo o editando video, produciendo programas para un canal acá de Encarnación. Y bueno, aparte de eso, este es mi hobby, este es una de las cosas que a mí me gusta hacer, pero no significa que sea lo único a lo que me dedico y que también signifique que soy un tecoreí por grabar videos. En realidad, grabar, editar y producir videos es mi trabajo, de eso yo como. Y esto que hago para YouTube es más bien un pasatiempo para mí, pero para otra gente como los chicos que acabo de mencionar y varios paraguayos más y ni qué decir sobre la gente de otros países, es un medio de vida, es una forma en la que se sustentan, una forma en la que generan dinero, una forma en la que ganan plata. Cada view vale centavos de dólar, que por ahí en 100 o 200 views son muy pocos, pero multiplicados por 1 millón, por 2 millones, por 3 millones, suman varios dólares al mes y bueno, es suficiente para vivir. Y de hecho hay youtubers que viven de esto. Siempre que hablo con gente que no sabe de este tema de YouTube, me menciona solo a una persona, que es a Germán Garmendia, y me dice que hola, soy Germán, es prácticamente el único youtuber. Y justamente Raúl, lo de Sin Jabón en la Boca, me había dicho una vuelta de que la gente que habla de Germán Garmendia como referente a YouTube es directamente gente que no sabe. Entonces me parece que no vale la pena conversar con esa gente y creo que tampoco vale la pena darle tanto revuelo a este tema de la gente comentando negativamente acerca de las actividades en esta red social de nosotros. Pero lo que sí me parece destacable y tristemente célebre y súper expandido en la cultura del paraguayo es que cuando no conoce algo, cuando no entiende algo, tiende a opinar sobre ese algo negativamente. Te voy a decir una cosa, papá. El que vos no comprendas cómo funciona algo no necesariamente significa que esté mal. El que uno no entienda el mecanismo por el cual se pueden dar ciertas cosas no necesariamente significa que uno esté actuando de forma incorrecta. O inclusive el no coincidir con las ideologías tampoco significa muchas veces que sea un pecado mortal. Entonces, lastimosamente, eso es lo que nos frena, eso es lo que frena el progreso, pero es solo para la generación que ya se está yendo, para una generación diferente, una generación que ya no puede comprender ciertos conceptos de tecnología, ciertos conceptos de redes, porque lastimosamente no tuvieron suficiente educación, porque su formación es muy básica, y una serie de cuestiones que supongo que es personal de cada uno. Pero sí, me alegra mucho ver que la comunidad en la que estoy, por ejemplo, ha crecido muchísimo. Hay muchísimos nuevos que están intentándolo, hay chicos que lo intentan y creo que es digno de alentar. Y para esa gente, un mensaje excelente, chicos, del trabajo que estamos haciendo. Estamos llevando adelante algo que es muy difícil de vender en Paraguay, que es la producción de videos, la creación de contenido, algo que en otros países ya es totalmente normal. A mí inclusive en mi trabajo, cuando estoy en los programas, me hablan como si fuera que
ser youtuber es algo demasiado wow, como se dice, pero creo que una vez que te acostumbras es prácticamente como tener una cuenta de Facebook y publicar de vez en cuando fotos. Entonces, bueno, solo quería comentar eso. Mi opinión personal es que la gente que estuvo comentando de forma negativa, sin asegurarse antes cómo funcionan las cosas, sin investigar, sin saber, directamente tomar conceptos que escuchó por ahí y tratar de llevarlos adelante como opinión propia, es prácticamente gente ignorante. Lastimosamente hay mucha de esta gente en Paraguay y mucho de nuestro progreso se frena por esta clase de gente que grita fuerte sin saber nada. Pero bueno, suele pasar. Esperemos que la comunidad de youtubers siga creciendo. Ahora hay dos grupos, esperemos que surjan más. Hoy he visto en las noticias, me pasaron unos feeds de que va a haber más youtubers próximamente, y youtubers de gente que ya es famosa acá en Paraguay, y ojalá que sí, ojalá que generen contenido para poder llevar la plataforma al siguiente nivel, que tener una cuenta en YouTube sea prácticamente como tener Facebook o tener Twitter. Entonces, bueno, esperemos que se dé y nada, solo quería comentar eso, así que un saludo y nos vemos en el próximo video. Finalmente presento mi prototipo de disco cuadrado. Ese tu disco es redondo. No, no es redondo, es cuadrado. ¿No ves que es cuadrado? Sí, pero no tiene aristas. No, los cuadrados no tienen aristas. Lo comprobó el mismo Jesús, que dijo que los cuadrados no tienen arista. Bienaventurados los que creen que los cuadrados no tienen arista, porque así es, dijo.